Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Nosotros en el video anterior de Cienfuegos les dijimos que íbamos a visitar Cayo Cruz y acá estamos. Estamos en el Hotel Iberostar Selection Esmeralda, que es uno de los poquitos hoteles que hay acá en este Cayo, que es bastante nuevo. Bueno, en realidad, obviamente, el Cayo no es nuevo, pero está siendo explotado turísticamente hace 3-5 años como mucho. La idea del video de hoy es hacerles un recorrido por este hotel para que puedan conocerlo y ver qué les parece. También les comento que este hotel es el único hotel en el Cayo que es apto para niños, apto para familias, digamos, porque el resto son solo adultos. Quédense acá porque vamos a hacer una recorrida por todo el hotel y les vamos a mostrar las habitaciones, la playa, desayunos, almuerzos, todo lo que pueden encontrar acá en el Iberostar Selection Esmeralda. ¿Nos acompañan? A mí este tipo de videos me gusta empezarlos mostrando lo primero que va a ver la gente cuando llegue a este hotel, ¿no? Entonces, estamos en el lobby. Es un lobby gigante, un lobby grandísimo que tiene un montón de espacio para sentarse. Bueno, eso ya lo vamos a ir viendo. Pero acá tenemos, sería la recepción o el front desk, donde vas a hacer el check-in, el check-out, donde vas a resolver los problemas que puedas llegar a ir teniendo durante tu estadía. Nosotros no tuvimos casi ningún problema, ¿no? No, la verdad que no. Solamente un temita con el aire acondicionado que se resolvió rapidísimo. Se resolvió casi instantáneamente. Entonces, vamos a mostrarle lugares clave que les van a servir para tener una mejor estancia, ¿sí? Por ejemplo, por este lado, acá se van a encontrar con sus representantes de la agencia de turismo, donde van a poder reservar las excursiones. Que desde acá de Cayo Cruz, la verdad es que no hay mucho, ¿no? No. Vimos nada más que había un catamarán, una opción para salir a pescar. Así que bueno, esas son las opciones. Sí, Cayo Cruz está como un poco medio alejado, ¿no?, de todo el resto de los cayos y las actividades. Así que capaz que si querés hacer alguna excursión particular, te conviene hacerlo cuando estés en algún otro cayo un poco más cercano, ¿no? Claro, más cercano. En esta oficina de Relaciones Públicas es donde vamos a reservar las cenas de especialidad durante toda nuestra estancia. O sea, exacto, venís un día y reservás todos los días que quieras ir a comer afuera. Claro, o sea, podés ir a comer a 3 restaurantes de especialidades en una semana. Hay 4 restaurantes de especialidades. Hay uno que es oriental, tenemos el cubano, tenemos internacional e italiano. Y bueno, si seguimos por acá van a encontrar un montón de mesitas y de sillas para estar cómodos, tomarse un trago. Y en este sector es donde se hacen los shows a la noche, ¿no? Así es. Hay un montón de bailarines, de cantantes. La verdad que los espectáculos son muy buenos, los bailarines son excelentes y hay unos cantantes también que tienen unas voces espectaculares. Así que vienen acá, se toman un trago y ven el show, que es a las 10 menos cuarto, 9 y media, Sí, por ahí. por ahí. ¿Y por qué se realizan acá los shows? Porque claro, tenemos este tremendo bar del lobby donde preparan buen café y se supone que hacen los tragos más ricos del hotel, ¿será? Exacto, sí. Acá suelen tener también más variedad, hay Habana Club para tomar, tienen Gin Gordons, bueno, hay varias opciones ahí como para tomarte acá un trago. Bueno, ¿qué te parece si vamos a conocer cómo es el desayuno acá en el Iberostar Selection Esmeralda en Cayo Cruz? Dale, me parece perfecto. Vamos. Acá, a unos pasitos del lobby, está el lugar para desayunar. Vamos que lo llevo rápido. Espero que esté abierto. Sí, 10:30. 10:30. Vamos. Bueno, vamos a empezar esta breve reseña del desayuno del Hotel Iberostar Selection Esmeralda. Empezamos acá con galletitas, con chocolate, hay una especie de mini croissants, palmeritas, pan. Bueno, tenemos alguna variedad de tipo galletitas y panificados por lo que vemos ahora, ¿sí? Cereales, muy importante. Bueno, y después acá tenemos algunas salsas, ketchup, champiñones, algunos vegetales. ¿Por qué? Porque acá tenemos fiambre, ¿sí? Salame, quesos, más salame. Esto vendría a ser una especie de jamón con mortadela. Interesante. Más salame. Este se lo ve más coloradito, más intenso. Alguna variedad más de quesos, por ejemplo, queso azul o Roquefort. Si seguimos acá tenemos... Bueno, acá ya perdí. No sabría decirles qué es eso. ¿Alguno sabe? Y algunos jugos de fruta. Por acá, sándwiches, sanguchitos ya preparados. Este, por ejemplo, son de
salame y queso. Y hay algo que le gustó mucho a Mai, que es la tortilla. Esta tortilla de acá la probé ayer y estaba muy buena. A ver qué se agarra hoy. Después, en estas estaciones calientes tenemos, bueno, algunos vegetales. Acá ya está vacío, pero imagino que sería pescado apanado. Esto es boniato con mojo, más vegetales, algunas salchichas para hacerte algún hot dog, me imagino. Después, judías, dice. Bien. Calabaza con mojo. Estas flautitas que realmente no sé qué son. Y miren, hay bacon, hay panceta, que vos esta la levantás y vas a la estación donde está Mai y te la hacen más crocante. A ver qué está pidiendo. Ven, como les decía, acá te preparan tus huevos como quieras y te pueden calentar un poco el bacon. Tenés todas estas opciones para hacerte omelets, huevos revueltos y demás. Y acá Mai se agarró unos panquequitos que les va a poner miel para endulzarlos aún mucho más. Bueno, después vamos a ver cómo está todo eso, ¿no? Y por último tenemos algunas opciones de frutas, que no sé exactamente cómo se llamará cada una, porque acá hay cosas distintas, no sé, como papaya y otras que no conozco realmente. Es bastante limitado, pero hay para todos los gustos. Negro, tu turno de probar el desayuno. Sí, me toca. Mirá, vamos a arrancar con este bacon que les mostré que iba a agarrar, que lo vieron a Mai ahí que se lo estaban preparando, y que es un omelette, digamos. Omelette con queso, pimienta y sal. Ok, simplecito, sin mucha vuelta. Entonces vamos a cortar un poco de bacon, vamos a agarrar este huevito y ahí estamos. Adentro, amigos. Bueno, amigos, este desayuno no falla, es el desayuno de los campeones. Y bueno, y acá tengo café con leche, ¿sí? Que vos, como les mostré, agarrás todo lo que vos quieras ahí en las estaciones que estuvimos recorriendo recién, pero el café, el agua o té, si querés gaseosa, te lo sirven todo acá los mozos, ¿sí? Bueno, a ver qué pediste vos. Bueno, miren, yo adiviné, porque yo les dije que Mai iba a agarrar la tortillita y la agarró. Y bueno, los panquequitos vieron que los estaba haciendo. Los panquequitos es la primera vez que los voy a probar, porque siempre iba con el omelette, dije, hoy quiero comer algo dulce, así que panquequitos. Me encanta que el mozo ya nos conoce, sin pedirle nada, me trajo a mí el té y al negro le trajo su café con leche, o sea, ya sabe qué es lo que vamos a pedir. Té negro, clásico, está bien. Y vamos a ver los panqueques. Te los preparan en el momento. Estos ya estaban preparados porque se ve que les habían preparado recién. Me dijo que estaban calientes, así que... Y les echaste un poquito de miel. Un poquito de miel, sí. Están súper esponjositos. Ah, sí, se lo ve. No, están muy ricos. Y la miel les da ese toquecito espectacular. Pancakes aprobados. Como dato extra, el desayuno lo sirven donde sirven el buffet todos los días, digamos. Que vendría a ser este salón, que es bastante grande, por cierto, ¿no? Sí, súper grande. Siempre vas a encontrar un lugar, así que por eso no hay problema. Y lo que está bueno es que el ambiente es lindo. O sea, no hace frío que te morís de frío, tampoco hace calor, hay un aire prendido. Bien, buena temperatura. Y además hay lugar, si te gusta desayunar o almorzar afuera, tenés mesas afuera también para hacerlo. Perfecto. Bueno, vamos a seguir recorriendo el hotel. Dale, vamos. Bueno, de ahí venimos de desayunar. Acá está el lobby que ya les mostramos y lo que queríamos mostrarles es lo cortas que son las distancias acá en el hotel. Al ser un hotel relativamente chico, se camina bastante rápido. Sí, la verdad que sí, eso está buenísimo. No es que tenés que estar esperando un carrito que te lleve hasta la playa, que te lleve a la pileta, que te vuelva a traer al lobby. Eso está buenísimo de acá. Vas por tus propios medios caminando, es muy rápido de llegar. Para mí es un repunto a favor. Y después, bueno, mientras que vamos caminando, la verdad que el ambiente está muy lindo. Las palmeritas, todas las flores, está todo súper cuidado. Claro, fíjense, las palmeritas son chiquitas porque este hotel abrió hace muy poco, en el año 2023, claro, si no recuerdo mal. De hecho, todo Cayo Cruz es un polo turístico muy reciente. Como les decía, año 2022, 2023. Por eso también las construcciones que se ven, por ejemplo allá, que son los blocks de habitaciones, son bastante modernos. Sí, la verdad que sí. Todas las instalaciones del hotel son súper modernas, así que eso también está buenísimo, o por lo menos a mí me gusta, ver que sea todo así, nuevito, moderno. Yo ya estoy viendo la pileta de acá. Es verdad. Mirá, ¿y qué caminamos? Mirá, acá me figura el video 1 minuto 27, hace que estamos grabando. Eso tardamos desde el lobby a la pileta. Excelente. Y nosotros venimos paveando encima. Sí, mirá, venimos caminando despacio. Acá, bloque 2, ahí está nuestra habitación. Después se las vamos a venir a mostrar, obviamente. Bueno, entonces, zona de pileta, de piscina. Queríamos venir a grabarla temprano porque acá siempre la música está... A tope. A tope. A tope
a tope. Así que la idea es grabarla con la menor cantidad de ruido posible Bien. para poder explicarles bien. Y de paso podemos mostrarles algo que para mí también está buenísimo de este hotel. Y es que, no sé si les pasó a ustedes, pero cuando vas a un all inclusive te tenés que levantar a las 6 de la mañana para ir a reservarte con una toalla, una sombrilla, una reposera, una camita. Si querés estas camas te tenés que levantar a las 5 de la mañana, más o menos. Sí. Acá son las, decime bien la hora que vos la tenés ahí. 10:08 de la mañana. Son las 10:10 de la mañana. Miren, tenemos una cama libre, 2 camas libres, todas las reposeras que te puedas elegir, con las sombrillas, con sol, sin sol. O sea, realmente en eso no tenés problema. ¿Podés hacer la prueba de calidad de una de las camas? Sí, yo ayer la estuve probando. Ah, es verdad, decir. es verdad. Y encontré 3:30 y estaba libre. Y ya aproveché y tomé sol. No, son súper cómodas estas camas. A ver, ¿hacia qué dormís? Ah, qué nivel. No, de verdad son re cómodas. Está ideal para tomar sol acá, es espectacular. O salís de almorzar y te venís a echar dormir una siesta acá, siestita. ¿no? Sí, excelente. A lo que importa, amigos, esta sería la piscina principal, digamos, la más grande y donde se focalizan todas las actividades, los bailes. El otro día estaban bailando acá arriba del techo y además tenemos un swim up bar, es decir, una barra que está adentro de la pileta. O sea, no hace falta que vos salgas de la piscina para pedir tus tragos, te los pedís ahí directamente, ¿no? Exacto. Y donde se arma toda la animación sería como en las escalinatas de allá. En esa Claro. parte sería como el teatro, ponele. Claro, esas escalinatas ofician de teatro, como decías vos, y ahí se arma Todo el día, el música. cachengue. Sí, la verdad que está buenísimo, la animación es excelente. Así que bueno, otro punto a favor. Bueno, y ya que estamos, aprovechamos para mostrarles. Vean, de ese lado está la piscina, por donde veníamos recién. Acá al lado hay un puesto tipo de parrilla, entre comillas, para decirlo de alguna manera, donde te preparan casi durante todo el día, creo que a partir de las 11 de la mañana, Sí. hacen hamburguesas, hot dogs, Sanguchitos. sanguchitos. A veces hay pastas también. Ayer había como una especie de paella, un arroz con mariscos. Así que bueno, eso va cambiando dependiendo el día y lo que tengan acá disponible para prepararte, ¿no? Claro, esto está bueno porque capaz vos estás en la pileta, ahí con los traguitos, bailando, y no querés cortar el ambiente, Ujú. venís acá, te pedís un panchito rápido y seguís en la pileta. En cambio, si tenés que ir a almorzar, capaz te tenés que poner la remera, te tenés que secar, tenés que cortar el ambiente, digamos, y después volvés y ya te dormís la siesta, digamos. Entonces, esto es Te comes algo un rápido. panchito rápido, ¿no? Ujú. Y al lado tenemos el bar. Hay otro bar más, ¿no? Sí, hay otro barcito. Acá hacen café de máquina y dan, bueno, los mismos tragos que Sí. en los otros bares. Pero bueno, los vamos a ir viendo mientras vaya avanzando este video. Y pará, después por acá tenemos algunos restaurantes más. Este de acá, no el que está afuera, sino el que está adentro, es decir, por ahí, es el que ofició ayer de restaurante Oriental. asiático Ujú. que vinimos a comer ayer. Sí. Que a Mai, bueno, mucho no le gustó, sinceramente, pero había cosas que zafaban. Sí, o sea, las porciones capaz medio chiquitas, ¿no? Y el ramen que te trajeron Sí, estaba medio el ramen no frío. estaba bueno, estaba frío, pero mi cerdo, por ejemplo, agridulce, estaba rico. Salvo Perfecto. que, bueno, era eso, la porción un poco pequeña. Y yo me pedí sushi de papaya. Sushi de papaya. Que a sí. mí me gustó, a mí me gustó, pero a vos no te gustó. No, a mí no me gustó. Pero bueno, era arroz con papaya. Arroz y digamos. papaya, sí, y como envuelto en el alga, ¿no? ¿Qué te parece si les mostramos dónde se cambian las toallas, que es acá a la vuelta, y vamos a ver cómo está la playa? ¿Querés ir a ver cómo está la playa? Y yo estoy tentada de ver cómo Bueno, está la playa, porque bueno. si quieren les vamos contando, tema playa, lo que nos estuvo pasando estos días. Contanos. Bueno, la playa cuando llegamos no estaba muy linda, que digamos. El mar estaba demasiado movido, mucho sargazo, muchas algas. Bueno, vamos a ver cómo está hoy. Ayer estaba como, parecía que mejoraba un poquito, ¿no? Sí, como que pegó un upgrade. Sí. O sea, del 1 al 10 estaba en 4 y pasó a 6, A un digamos. 6. Vamos a ver si hoy sube o vuelve otra vez para abajo. Ojalá que esté en 9, 10, ¿no? Esperemos que sí, porque yo quiero ver ese mar turquesa planchado espectacular. Mira, justo nos topamos el lugar donde cambiamos las toallas. Exacto, sí. Ahí se cambian las toallas de 10 de la mañana a 5 de la tarde más o menos. Claro, sería atrás de donde estaban las escalinatas que vimos Ujú. al borde de la pileta. Mira, este sendero nos lleva directamente a la playa. Y yo estoy viendo de acá un color turquesa espectacular. ¿Cómo ves de acá? Ah, ¿Lo es verdad, ahí se ve. No sé cómo estará la orilla, Sí. que la orilla es capaz la complicada, o por lo menos la que el otro día estaba llena de sargazo. Claro, para la gente que no sabe, sargazo son unas algas que crecen, no sé dónde crecen realmente,
pero que llegan a las costas del Caribe en ciertas épocas. Exacto. Es raro que estén llegando en noviembre, porque generalmente aparecen de marzo, abril hasta septiembre, octubre, ¿no? Sí, como que en octubre ya se van. De hecho, por ejemplo, las playas más afectadas, que eran las de México, hoy en día ya están súper limpias y un color cristalino increíble. Pero bueno, qué sé yo, capaz que había algún viento de algún lado en particular que hacía llegar estas algas o sargazo hasta acá. Pero bueno, vamos a ver hoy cómo está. Ojalá que esté lindo, porque el día que llegamos estaba imposible, pero el agua estaba marrón. Marrón, sí. Marrón. No sé cuánto ya se puede ir apreciando ese tono turquesa. Esto es increíble. Sí, de verdad. Esta parte de la pasarela, de la caminata, es... O sea, vamos generando una expectativa espectacular. Bueno, como les hemos contado en otros videos en Cuba, del hotel a la playa hay una separación como por estas dunas, les llaman, que es una parte que tiene arbolitos, palmeras. En este caso está bastante despoblada, ¿no? Despoblada. Sí. Pero suele haber esta separación en todas las playas para proteger el ecosistema de la playa, ¿sí? Y acá, antes de llegar a lo que es la playa y el mar, tenemos otro bar por si nos queremos tomar algún trago, alguna cerveza, algo así como rico, lo pedimos acá. Al lado del mar. Al lado del mar, es increíble. Al lado del mar, qué servicio. Bueno, el momento de la verdad. Ay, yo estoy viendo algo bueno, ¿eh? Ahí sí estoy viendo algo bueno. Hay olas, pero el color está increíble. Claro, hay olas pequeñitas. Sí. Yo creo que mañana puede llegar a estar planchado, tipo el mar turquesa planchado, ojalá, que uno soñaría. Igual a mí me gusta este tipo de olas, porque viste que si está tan piscina sí es lindo unos días, pero después ya te aburrís de que esté tan planchado, no puedes hacer nada. En cambio acá tenés unas olas ahí como para divertirte, para claro, sacar. a la gente que le gusta Mar del Plata, claro, Villa Gesell, que le gusta que los revoleen las olas, de ir con los pibes, tirarlo, barrenar. Bueno, esto capaz, está bien. Este sería el mar, ¿no? Bueno, Gordi, ¿te vas a animar y vas a meter los piecitos? Obvio que sí. ¿Qué decís? Para mí está fría, ¿eh? Y para mí va a estar un poco fresquita. Está fresca, está fresca. Siento que te acostumbras rápido igual, pero está fresquita. Bueno, pero creo que esta es una situación medio atípica, ¿no? Sí, la verdad que en el Caribe por lo general el agua siempre está a una temperatura espectacular, ideal. Sí, de hecho, perdón, los empleados del hotel están sorprendidos de que haya llegado sargazo en esta época del año y de que esté tan revuelto, ¿no? Sí. De hecho, mira, acá puedes ver los restos de sargazo que todavía van quedando. Como que esto, bueno, ya tienen que levantarlo. Pero esto era antes, estaba todo marrón acá a la orilla. Bueno, amigos, cuéntenos qué les está pareciendo esta playa acá en Cayo Cruz. Un destino raro, un destino nuevo, como les comentaba antes. A mí me parece que está bastante bonita la playa. Además, como servicio del hotel, tenemos un montón de reposeras o tumbonas, le llaman, que obviamente son de acceso gratuito. Es muy fácil encontrar lugar para venir acá a estar relajados en la playa. Porque bueno, ¿viste? El hotel siempre se reparte, algunos están en la pileta, otros están en la playa. Hoy elegimos estar este ratito en la playa, ¿no? Sí, exacto. Igual ya me está dando un poco de sed. ¿Te está dando sed? Sí, de la peligrosa. Sed de la peligrosa. Uy, ¿qué es esto? Ay. Bueno, un cacho de plástico. Chicos, esto no va al mar, ¿sí? Hay un montón de cestos además, ¿no? Sí. Como para tirar la basura. Hay un montón de cestos y hay un servicio del hotel que antes de entrar te ponen un montón de tachitos para que vos lleves y ahí tires las colillas de cigarrillo, los vasos descartables, los tires todos ahí y después cuando volvés tirás los residuos en el tacho que tenga que ser. Bueno, vamos a conocer las otras piscinas que todavía no les mostramos. Dale, vamos. Bueno, vean, ese es el espacio de piscina principal, el que les mostramos anteriormente. Como vieron, allá se buscan las toallas, ese es el teatrito, por allá está el camino a la playa, al mar, y acá al lado nomás tenemos este otro espacio de piscina, digamos, más tranquilo. Sí, exacto, es la piscina relajada y es solo adultos, no pueden venir niños. Qué bueno. A algunos les gusta eso. Sí, acá estamos. ¿Qué te parece este espacio? Me encanta, es espectacular, la pileta es muy linda, bastante grande. Sí. Y acá la gente está tranquila, viene a leer algún libro, a escuchar música con auriculares, a tomar sol, sin tener el ruido constante de la música, la animación y demás. Así que este espacio está muy bueno. Lo malo, porque si no decimos todo lo bueno nada más, es que acá tenemos un bar, pero no funciona, está cerrado, digamos. Está cerrado definitivamente. Definitivamente, o sea que si querés tomar un trago acá, tenés que ir a la otra pileta,
pedirte el trago y venir acá a disfrutarlo, digamos. Bueno, igual lo vamos a hacer, porque seguramente en un ratito pidamos unos traguitos, porque todavía no abrió la barra, me parece. ¿Qué hora es? A ver. Son las 11. Mira, acabo de abrir. 11:02 son. Entonces ya estamos habilitados para ir a buscar unos traguitos. Yo diría que los vengamos a probar acá. ¿Por qué? Porque en la otra pileta ya empezó la música, Claro. ya empezó el barullo. Nos va a saltar el copyright, si no. Y no se va a escuchar Y nada. no se va a escuchar. Exacto. Pero antes vamos a mostrarles la última pileta que hay acá en Iberostar Selection. Exacto. Que es una piscina especial de niños. Allá vamos. Para seguir con lo que les comentábamos, vean, espacio de piscina principal. Yo siempre les hago esta referencia para que vean lo cerca que estamos de todo. Esto es nuestro bloque de habitaciones, que es el número 2, que acuérdense, después les vamos a mostrar la habitación. Acá nomás, a pasitos, diríamos, está la pileta o piscina para los niños, para las criaturas, para Exacto. los pequeños demonios. Vean, tiene un tamaño bastante considerable y además tiene como esas palmeritas que van tirando agua, ¿no? Sí, está divertida. Y por allá también hay un juego de ajedrez. O sea que acá los chicos se pueden divertir. En lo que respecta a la piscina, ¿podés contarnos cómo está la temperatura del agua? Dale, ya les cuento, a ver. La piscina principal suele estar muy bien la temperatura, como ideal. A ver esta. Esta se me hace que está un poquito más fresca que la piscina principal, que el agua de la piscina principal. Pero está bien igual. Hace calor, el sol pega bastante, así que es necesario que esté un poquito refrescante el agua, ¿no? Claro, como decías vos, es un ajedrez gigante. Y esto obviamente no es solo para niños, porque digan la verdad, ¿qué niño pequeño sabe jugar al ajedrez, no? Y acá enfrente, ahora lo vamos a ver, hay una especie de Kids Club, donde pueden dejar a los chicos en un ambiente seguro, se supone, y que tiene algunos jueguitos especiales para los más pequeños. Vamos a ver. Dale. Otra cosa importante, en todos los ambientes cercanos a las piscinas y demás, hay baños, tanto de hombres y de mujeres como de personas con movilidad reducida. Ojo que a veces puede haber y a veces no el tema del papel higiénico. Miren, hay una mini canchita de básquet, ¿no? Sí, hay 2 cestos de básquet para que los chicos puedan divertirse. Pero mini. Mini. Y acá en este lugar es el que le decíamos que está el Kids Club. Monkey Dolphin, Hay una cama saltarina, una cama elástica, una cama elástica. diría. Acá también tenemos un tejo, que Tejo. no sé si está en funcionamiento. Andará, si lo enchufás se supone que sale aire de acá y con los discos le vas pegando. Bien. Y ¿Qué más hay? hay otra piscina bien pequeña, Es como una piscina privada para los más pequeños, digamos. claro, tienen tobogán Tiene tobogán, y hay 2 hamacas también. 2 hamaquitas. ¿Y te animás a tocar si esta está fría? A ver. La gente quiere saber la temperatura del agua. Esta está un poquito más templada que la que probamos recién. Sí. Es lógico, porque a los chicos supone que no puedes poner en agua tan en agua fría, ¿no? congelada. Bien, buenas opciones me parece que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Sí, por lo menos para refrescarse las opciones son óptimas. Vamos a probar esos traguitos. A refrescarnos la garganta. Bueno, vas a hacer los honores y vas a ser la primera que se sumerja. Dale. La otra ya comprobé que el agua estaba ideal. Esta está más fría. Sí. Pero igual va, ¿eh? Vamos, sin miedo, sin miedo. Sin Y ojo, miedo no al vayas a éxito. mojar el micrófono porque... No. Hasta acá, No, mirá. está buenísimo. Está buena, che. Gordi, toma 2. Cambiamos de ángulo porque el sol nos estaba pegando muy de frente. Ya estás envalentonada. Ya está, veo. ya está. Ojo con los micrófonos. Qué excelente. Estamos listos para probar los tragos y les vamos a contar qué pedimos. Por acá tenemos un mojito. Les cuento que recién hoy podemos probar mojito en este hotel porque no había hierbabuena. Pero hoy apareció la hierbabuena, así que vamos a ver cómo hacen el mojito acá en el Iberostar Selection Esmeraldas. Claro, pero antes de probarlo, Sí. ¿qué es lo que tiene el mojito para el que no sabe qué ingredientes tiene? Ok, el mojito tiene azúcar, lima, lo que hacen es machucarla junto con la hierbabuena. Después se le pone ron blanco y un poco de agua con gas o soda. Perfecto. Ya estás lista entonces, Ya estoy me lista. parece. Saludos, amigos. Fuerte. Muy fuerte. Siento que de esto te tomás 2 y por lo menos yo que no tengo mucha tolerancia al alcohol, quedo demasiado alegre. A ver qué te parece, negro, el mojito. A ver, ya te digo. Salud, amigos. Hemos tomado ricos mojitos en Cienfuegos. Para mí está como border. Ok. Está justo, pero a punto de pasarse de alcohólico. Yo así me lo tomaría, pero es lógico, conociendo los gustos de Mai, yo sé que está bastante alcohólico para Sí, ella. a mí me gusta más suavecito. Bueno, y si querés probar la canchanchara, que es el otro trago, que lo descubrimos en estas vacaciones,
Es un trago típico acá de Cuba. Sí, tengan en cuenta, pedimos mojito y canchanchara porque son de los tragos más típicos de este país, ¿sí? ¿Y la canchanchara qué tiene, negro? ¿Nos tenés que contar? Mira, se supone que está hecha a base de miel, un poquito de miel, lima o limón, aguardiente, Sí. ron y además un poco de, no sé si es refresco de limón o si le ponen soda. Eso no me quedó muy claro. Yo creo que depende quién lo prepare, por lo menos acá en el hotel, porque hay un chico que nos lo prepara con un jugo de limón y este chico le puso lo mismo que le puso al mojito, le puso agua con gas. Claro. Así que bueno, déjennos igual en los comentarios, porque en este momento no podemos googlear, el internet no está funcionando muy bien, así que déjennos ustedes en los comentarios qué tiene la canchanchara. Ah, yo me había mandado a probar directamente. Mira, desde que estuvimos en el hotel, Sí, esta no es la mejor. ok. Esta tocó un poquito flojita. Se siente como que si estuviera un poquito aguada. Capaz, falta mezclar un poquito, a ver. Esto no se hace, amigos. A ver, vamos a darle, porque a veces la miel tarda un poco en diluirse. Vamos a ver ahora. Ahí la mejoré en un 20%. Bueno, Le había faltado diluirse. Y ustedes acuérdense, como en todos los all inclusive, si ustedes piden un trago, les van a dar el alcohol de la peor calidad. Pero si piden, por ejemplo, este mojito con ron Habana Club, les van a poner Habana Club, ¿sí? Porque si no decís nada, te van a dar el ron ese que te sacan genérico de abajo de la mesa, tipo genérico, que no conoce nadie. Pero bueno, si ya que lo pagaste, tomá las bebidas de mejor calidad que tenés incluidas en el precio de tu estadía, ¿no? excelente. Bueno, ahora te toca a vos de dar tu veredicto de la canchanchara. Bien. No sé por qué no la descubrimos antes este trago, porque está espectacular. Vamos a ver cómo salió. Depende de quién lo prepare, cómo está la canchanchara. Nosotros divisamos a un chico que suele estar acá en la barra de la pileta que fuimos recién, que hace la mejor canchanchara. Vamos a ver si está... Bueno, vos ya me dijiste que no estaba tan buena. Vamos a ver mi veredicto. ¡Ey! No está mal, ¿eh? No está mal, hemos tomado mejores. Hemos tomado mejores. Un chico de ojitos color miel las prepara muy bien. Esta está rica, pero no le llega a la altura de esa canchanchara. ¿Ves? Mi dedo hizo mejorar el trago. Sí, con la es verdad. Gracias. Y contarles, por ejemplo, hoy no hay piña colada. Sí había hierbabuena, o sea que hoy nos podemos tomar el mojito, pero no hay piña colada. O sea, depende el día. Acá hay algún faltante que otro, ¿no? Hay veces que hay algún producto y hay otros días que te vas a encontrar sin ese producto. Hoy, por ejemplo, piña colada no tenemos, pero bueno, podemos disfrutar mojito, podemos disfrutar canchanchara y alguna otra cosa más seguro que se podrá preparar. Sí, tenemos, a ver, cuando hay refresco de cola, que por ejemplo ahora no hay, podés tomar Cuba Libre, pero después generalmente siempre hay cerveza, típico. Tenemos vino tinto, vino blanco, algún espumante. Es bastante limitada la selección, pero bueno, hay opciones. Hay opciones para venir acá y al que le gusta darse una buena panzada alcohólica, ¿no? ¿Qué te parece, negro? Si nos tomamos nuestros tragos, terminamos de tomarlos, nos relajamos un ratito en la pileta y después seguimos mostrándoles el hotel a nuestros amigos. Dale, me parece perfecto. Vamos a relajarnos un ratito. Me parece que ya disfrutamos demasiado, ¿no? Se disfrutó demasiado y llegó el momento de snack. Miren lo que pedí. 2 panchos, 2 perros calientes, hot dog, hochos, como le digan en su país. Nosotros le decimos panchos en Argentina. Panchitos, panchos. Sí. Y miren, paren que lo voy a agarrar. Se derritió el queso. Pero bueno, tiene queso y ketchup. ¿Ketchup? ¿Por qué le puso ketchup? Yo le pedí ketchup. Ah, vos le pediste ketchup. Sí, ¿no te gusta? Sí. Me gusta, por eso. Había ketchup y mostaza. Ok. A mí me gusta con mayonesa en realidad, pero no hay mayonesa, así que salió ketchup. Vas a hacer la degustación entonces de este auténtico jocho cubano. Exacto. Vamos a ver cómo está. Salud, amigos. Bueno, ¿tenés un veredicto para brindar? Rico pancho. El pan está rico, está bien esponjosito. Y la salchicha, bueno, es una salchicha común, chicos. Aprobado el snack del día. Ok, y es lo que les decía. Lo sacaste de la parrillita que les mostramos hace unos momentos. Vean, al lado de la pileta nos comemos el pancho y volvemos enseguida al relax. Exacto, a la gozadera, digamos. No perdemos un segundo de relax. Miren, acá tenemos la cerveza, además. O sea, no salís de acá. Pero bueno, si no tienen la opción del almuerzo buffet, que les vamos a mostrar en un ratito. Amigos, empezamos a mostrarles cómo es el almuerzo acá en Iberostar Selection Esmeralda. Arrancamos con algunas ensaladas, algunos vegetales. Acá tenemos zanahoria. Que no sé qué es, sinceramente,
Y tenemos una especie de lechuga o repollo. Pero bueno, tenemos estas opciones de verduras. Miren, tenemos algunas ensaladas tipo de fideos, que estas son frías. Después tenemos arroz con champiñones, tiene este. Y este arroz también medio colorido con remolachas y alguna cosita más. No sé exactamente qué es lo que tenga, pero tenemos estas opciones de ensaladas frías. Y acá encontramos otras verduras y salsas. Por ejemplo, estas remolachas, allá habrá salsa de soja, será mostaza, esta será salsa de queso, algunos aceites especiales, esto será hummus quizás, zanahoria, ahí tenemos mostaza, mayonesa, ketchup y miel podrá ser esto, ¿no? ¿Qué más habrá? Vean, de entrada tenemos queso, tipo queso en feta, salame, algún chorizo un poquito más especial, este queso azul tipo Roquefort y algunas cositas tipo maní o castañas, pero se ven crocantes y ricos. Vamos a ver qué agarramos. Veo que todos los mediodías también preparan esta paella. Miren qué pedazo de paella gigante, obviamente de arroz, y tienen mejillones y almejitas. Yo la he probado y la verdad es bastante rica, ¿eh? En las estaciones de comida caliente tenemos estos fideos tipo mostacholes. Miren, papas fritas. Esto es clave. Cuando hay que agarrarse, ¿eh? Acá tenemos un poco de hígado de res, de vaca, arroz amarillo, y esto es malanga. La verdad no sé qué, si es una verdura o una fruta, pero bueno, dejen en los comentarios si saben qué es la malanga. Acá tenemos un poco de pollo tipo guisado. Al lado tenemos fufú de plátano, dice que será una especie de puré de plátano, puré de banana, arroz blanco para acompañamiento y cerdo agridulce. Yo he probado de este y está bastante bueno, ¿eh? De este lado acá tienen lo que sería el pescado crudo y nuestro amigo lo cocina acá en estas planchas, ahí, en vivo, a o vivo, bien fresco. Y tiene, en este caso creo que hay mero, pero ayer había tilapia y tiene estos mejillones y estas almejitas. Y acá tenemos otra estación similar, pero en vez de que haya pescado, acá cocinan el pollo a la plancha fresco directamente. Chicos, y a Negro se olvidó de mostrarles lo más importante para mí, el postre. Miren, acá tenemos una especie como de budín de pan o flan. Acá tenemos tortas. Esta debe ser de limón, esta de frutilla. Por acá hay otra que no sé de qué será. La misma de frutilla por acá. Acá tenemos otro color y acá hay una torta o pastel. Ahora les voy a mostrar lo que me elegí yo, que justo no quedó más. Miren, yo me agarré esta tortita de chocolate y bueno, un pedacito de el flan y otra de la torta de limón. Bueno, Berti, contanos, ¿qué te pediste vos para almorzar? Bien, yo me pedí, hoy es un día de innovación, innové con el desayuno, voy a innovar también con el almuerzo. Me pedí pescado, que tenía mucha pinta, lo hacen en el momento, es mero mero este pescado. Mero mero. Sí, después agarré algunas papas fritas que no siempre suele haber, a veces hay papas fritas. Por eso yo les decía, cuando hay papas fritas, hay que aprovechar. Aprovechen y agarren. De hecho pusieron recién la bandeja y ya estaba casi liquidada. Casi vacía, sí. Así que bueno, me agarré un poquito de arroz y un poco de ensalada también, como para sumarle un poquito sano. Lo que me gusta de que pedís en el momento es que te lo preparan especial para vos, entonces no es que está recalentado, que capaz que te lo agarras un poco frío, este está bien caliente, recién hecho, así que por eso yo prefiero esperar y comer rico. Bueno, vas a probar mero mero, ¿no es mero solo? Me dijo mero mero el señor. Mero mero, bueno, ahí está. Salud. Salud. Bueno, yo la veía a Mai hacer mucho y le digo, tan rico está el pescado. Chicos, está buenísimo. Está buenísimo. Porque está jugosito, recién hecho. Y suave. Nada seco, claro, suave. Es suave, no es que está invasivo, fuerte, porque a mí mucho no me gusta, pero este está súper rico. Y está bien condimentado, bien doradito, tiene como el crocantito por ahí arriba. No, pará, probá una papita para mostrar a ver cómo está el nivel de la papa frita. Un índice también de todos los all inclusive. Están buenas porque están crocantes. Bien. Y calientes, están recién Pues no hechas. tienen color de estar muy crocantes, No, pero sin embargo lo están, parece ser, ¿no? Aprobado el almuerzo de hoy, la verdad está muy rico. Amigos, este fue el resumen del almuerzo acá en Iberostar Selection Esmeralda. Bueno amigos, ahora sí, los trajimos a conocer nuestra habitación, en este caso es la 2103. A ver si alguien me abre.
Hola Mayrita, gracias por abrirnos. Bueno, perdonen porque esta habitación está hecha un despelote, pero vamos a empezar por el principio. Apenas entramos, allá está la recepcionista, tenemos el baño. Tiene un espejo muy grande, fíjense, y está bien iluminado. Acá apenas llegamos, ya Mayrita desplegó todas sus cosas. Miren, acá tenemos el Yaratus que trajimos de Ciudad del Este. Miren, acá tenemos perfumes árabes. Tremendo. Bueno, en fin. Acuérdense, acá nos dan todos los días una botella de agua porque acá el agua no es potable. Así que para lavarte los dientes, para enjuagarte y para lo que sea vas a necesitar agua. Así que nos dan esa botella todos los días. De este lado, a la izquierda, tenemos el inodoro que viene, bueno, con puertita. Entonces si vos necesitas privacidad, tú aquí quedas ahí, encerrado. Si giramos para el otro lado, tenemos la ducha. La ducha está muy buena, está conectada tipo del techo y es bastante espaciosa. Además, acá nos dan gel de ducha y shampoo. Así que si ustedes no usan nada especial, no tienen que traerse nada. Acá Mayrita usa su shampoo especial y bueno, trajimos un jabón por las dudas. Ok, seguimos. En la otra puerta que tenemos al lado del baño, miren, tenemos una especie de guardatuti, vestidor, perchero. Bueno, acá tenemos todas nuestras cosas. Tienen plancha, tabla de planchar, espacio adicional de guardado. Acá también nos venía una frazada extra que la tenemos en la cama. Caja fuerte también tenemos por acá. Y cajones para guardar las medias, los calzones, lo que sea. Y más perchas. Ok, entonces, si entramos para este lado, allá estaba el baño. Tenemos un pequeño escritorio que también lo llenamos con todas nuestras cosas. Miren, más perfumes árabes. Acá está el agua que nos trajeron hoy, ¿sí? Es de 1,5 litros. Y vean, acá abajo tenemos la heladerita, esta marca Ocean, pero en este caso viene vacía y está desenchufada. Nosotros no la enchufamos porque, bueno, no es necesario para nosotros. Seguimos. Tenemos acá la cama sí, es gigante, está buena, es cómoda, viene con almohadas también cómodas. Y esta es la frazadita de la que les hablé que está ahí en el armario si ustedes la quieren colocar porque tienen frío. Y después lo convencional, una mesita de luz de cada lado. Acá tenemos una luz de lectura para no molestar tanto al otro tampoco si queremos que el ambiente esté oscuro. Acá tenemos un silloncito que ya oficia de perchero y una mesa. Y también tiene tele, ¿qué será? 42 pulgadas, que se ve bien. Tiene bastantes canales, de películas norteamericanas, tiene de todo. Y también tenés la opción de enlazarlo con tu celular. Por último, tenemos el balcón. No sé si se escucha un poco el ruido que hay afuera, porque miren, da directamente a la pileta, a la piscina principal. Por eso no voy a abrir ahora porque si no va a entrar un montón de ruido. Pero la ubicación, para el que le guste la joda, digamos, es privilegiada, pero para el que quiera venir a dormir la siesta y eso, capaz puede molestar un poquito. Pero está bastante bien insonorizado todo. Y acá en el balcón también tenemos una mesita y 2 sillas. Pero bueno, no voy a abrir ahora. Y también tengan en cuenta esto, si ustedes abren esta ventana y la dejan abierta y se olvidan de cerrarla, el aire acondicionado va a dejar de funcionar. Les va a aparecer acá una indicación que dice CP y va a dejar de tirar aire, ¿sí? Y el aire también bastante bueno, enfría bastante bien. Todo lo que uno necesita para estar cómodos en las vacaciones. Bueno, con todo lo que estuvimos comiendo y chupando, ahora hay que bajar todo eso. Acá atrás del lobby justo tenemos el espacio deportivo y tenemos un tremendo gimnasio. Miren, tenemos acá todo el ambiente que está climatizado y un montón de máquinas para que el que le guste, obviamente, venga a entrenar. Miren estas prensas, están espectaculares. Tenemos barras, discos, pesas, estas máquinas para hacer espalda, tipo remo, balanza. Esto es peligrosísimo en las vacaciones, chicos, no se pesen en las vacaciones. Tenés las bicicletas de spinning, escaladores, la máquina para correr. Este escalador, vení, mirá, este escalador vos estuviste el otro día, nos contaste que es durísimo. Sí, la verdad que sí. Les voy a mostrar ahora. Arranca despacio, pero si lo mandás al nivel 10 más o menos, ahí vas. Fua. O sea, es ir a subir escaleras, literalmente. Constantemente.
constantemente. Bueno, y yo estuve también varios días en la cinta, tenés bicicletas comunes, bici de spinning como May ya les dijo, esta bolsa para darle un par de golpes, re completo el gimnasio. Atrás del gimnasio, vean, tenemos vestuarios completos para hombres, para mujeres. A ver, vamos a ver cómo son. Mirá, asiento para cambiarte, lavamanos. Ah, pensé que iba a haber una ducha, pero sí, miren, hay una ducha. ¿Vieron? Re completos. Y esto no es todo, miren, atrás del gimnasio tenemos cancha de fútbol y básquet y allá al fondo, cancha de tenis. Acá pedís las raquetas, las pelotas, te dan todos los elementos para que puedas jugar y disfrutar un poco de deporte al aire libre. Y chicos, les cuento, este hotel no tiene spa, pero si de repente ustedes quieren darse un masaje, pueden contratarlo, digamos, y los van a llevar al hotel de al lado, que es el Coral, que es como el hermano de este hotel, pero es solo adultos. Esa es como la diferencia, ¿no? Más adelante vamos a sacar un video también del Coral Esmeralda para que puedan verlo y en caso de que estén entre uno u otro hotel, puedan decidirlo ustedes a ver cuál les conviene. Amigos, llegamos al final de este video, pero antes de terminarlo queríamos comentarles algunas cosas que nos parecen interesantes de que sepan, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Y bueno, como verán, estamos en el lobby donde May no se cansó de perder imparablemente en el roomie, en el buraco. Así que bueno, a ella el fracaso no la marea. Jamás, el fracaso no me marea nunca. Bueno, temas interesantes. Tema Wi-Fi. Nos dan cuando llegamos un usuario y una contraseña, que con eso tenés Wi-Fi durante toda tu estadía. En algunos lugares hay mejores señales que en otros, pero en líneas generales la verdad que funciona. Sí, anda bien. A veces se te conecta, pero una vez que lo enchufás, arranca automáticamente de nuevo. No es tan rápido, pero tampoco es tan lento. Y tengan en cuenta que acá en Cuba hay aplicaciones que no se pueden utilizar, como por ejemplo Spotify. Sí, Spotify, TikTok y alguna que otra más. ChatGPT tampoco. Así que si quieren usar esas aplicaciones necesitan una VPN, que yo estuve usando una y funcionó súper bien con la VPN conectada a Argentina, podía entrar a todas estas aplicaciones. Tema 2, tenemos un lugar que se llama Sport Bar, ¿no es cierto? Así es. Tiene varios juegos, tiene metegol. Tiene metegol, tiene pool, para tirarse unas carambolas. Y May estuvo teniendo suerte con los dardos. Tremendo, ¿eh? Ojo que estos dardos no son los imantados, tienen una punta. Y además ahí también ofrecen alimentos desde las 7 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana. Así que si te quedaste sin cenar, sin almorzar, sin lo que sea, ahí tenés la opción de ir a comer un snack. Exacto. O algo rápido, ¿no? Lo más importante de todo es, chicos, no se olviden de traer repelente para los mosquitos, acá especialmente a la noche. No sé por qué de noche, de día, por suerte no. Sí, era como una nube de mosquitos que se te posaba por todo el cuerpo. Nosotros por suerte trajimos off y les recomiendo el que es el verde de larga duración. Te pones ese, te van a revolotear, pero no se te van a acercar. No te van a... Yo tengo unas mordidas, pero después les muestro. Y por último, una recomendación acá. Los vasos donde te sirven los tragos son bastante pequeños, pero nosotros estuvimos viendo que la gente experimentada en venir a este destino trae unos vasos térmicos así, gigantes, y se llenan ahí la bebida que quieren. Así que nosotros lo trajimos al vaso, la verdad que no lo usamos. No lo usamos porque, a ver, los vasos son chiquitos. O sea, si pedís una cerveza, haces así y te la tomaste. Pero está bueno, porque si te pedís un vaso de medio litro, primero, medio litro de cerveza, te tomás, ya estás en pedo prácticamente. Además te da la oportunidad de probar traguitos chiquititos diferentes de los que quieras. Y te podés tomar un par sin sufrir consecuencias graves, ¿no? Pero si querés que se te mantenga frío y qué sé yo, bueno, hay gente que lo usa, a algunos les servirá, a otros no les servirá. Exactamente. Bueno, amigos, me parece que ya estamos. Y ojo, no dejen de ver esta serie de Cuba. Como vieron ya el video anterior de Cienfuegos, no nos estamos yendo de Cuba, nos estamos yendo a otro destino. Nos estamos yendo a Cayo Guillermo, Playa Pilar. Cayo Guillermo, Playa Pilar. Que se supone que es una de las playas de las top 10, ¿no?, del mundo. Sí. Así que bueno, vamos a comprobarlo y se los vamos a mostrar a ustedes. Claro. No, seguramente no será en el próximo video, pero bueno, en algún momento de esta serie vamos a mostrarles todo lo que es el Iberostar Origin de Playa Pilar y Playa Pilar por sí misma, el Cayo Guillermo. Y también estuvimos recorriendo el hotel de al lado, que es el Coral, que es solo para adultos, que también en algún próximo video va a salir recorrido por ese hotel para que también puedan verlo en caso de que les interese o que estén pensando qué hotel visitar acá en la zona de Los Cayos. Exactamente. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video. No se olviden de suscribirse, dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós. Bye.